Buenas, nosotros somos el grupo número 7 que está compuesto por Deunice, Raquel, Mabel y yo, Will, y les vamos a hablar sobre la neurooftalmología y trastornos de la retina. En la fisiología de la vista, la visión es la percepción de los objetos en función de la luz que emiten o reflejan. Los ojos humanos solo pueden detectar la luz visible, que es un rango estrecho de radiación electromagnética, aproximadamente de 400 a 750 nanómetros en longitudes de onda. El ojo consta de componentes ópticos que funcionan como una cámara, capturando y enfocando imágenes, y componentes neurales que convierten estas imágenes en información que van a viajar por el nervio óptico hasta llegar al cerebro. Los principales componentes ópticos son la córnea, el cristalino y el iris. La córnea y el cristalino refractan la luz y enfocan la imagen en la retina, y el iris actúa como una apertura que deja entrar luz que ingresa al ojo, y también ajustando el tamaño de la pupila. Los componentes neurales son la retina, un tejido sensible a la luz que recubre la superficie interna del ojo, y el nervio óptico, que es un nervio que sirve como puente hacia el cerebro. Entonces, la luz es absorbida por las células fotorreceptoras de la retina. Luego, la información óptica pasa a través de varias capas de células donde se convierte en potenciales de acción y se envía a través del nervio óptico a la corteza visual del cerebro. Ahora, hablando de la fobia es la parte central de la retina donde se puede lograr la visión central más nítida. El disco óptico, donde el nervio óptico sale del ojo, no tiene células fotorreceptoras y corresponde a un punto ciego en el campo visual. Pero en vez de nosotros tener un agujero negro en nuestro campo de visión, el cerebro lo que hace es recubrir alrededor del objeto con otra información. Las principales células fotorreceptoras de la retina son los bastones y los conos. Los bastones son responsables de la visión nocturna, pueden detectar luz tenue, proporcionan imágenes de baja resolución y no pueden diferenciar los colores, que solo pueden tener blanco y negro. Los conos funcionan con luz diurna brillante, detectan colores y también proporcionan detalles de alta resolución. Hay tres tipos de conos, dependiendo del color que absorban, pueden ser rojo y verde y azul, y se percibe el color en función de las proporciones de las señales que provienen de estos conos. El daltonismo ocurre cuando una persona carece alguno de estos conos. La capacidad de las células fotorreceptoras para detectar la luz se debe a sus moléculas receptoras de luz llamadas pigmentos visuales. Estos pigmentos visuales, llamadas rodopsinas en bastones y iodopsinas en conos, constan de dos componentes, una proteína llamada opsina y un derivado de la vitamina A llamado retinal. El retinal es idéntico en todos, pero la opsina es diferente, lo cual esto proporciona la capacidad de identificar diferentes colores. En la oscuridad existe la llamada corriente oscura en las células fotorreceptoras. Esto se debe a la presencia de guanosil monofosfato cíclico que permite una entrada constante de sodio. El retinal existe en dos conformaciones, que es el cis y el trans, y en pocas palabras, el proceso de visión ocurre cuando el cis se transforma en trans cuando absorbe la luz. Sigue. Ahora los pares craneales. Dale. Los pares craneales, el olfatorio se origina en las células bipolares del epitelio olfatorio. Su función es sensitiva y es respuesta a olores. Se inerva en la cara inferior del bulbo. El óptico se origina en las células ganglionares de la retina y el quiasma óptico. Su función es transporte de imágenes, reflejos fotomotores, reconocimiento de objetos y percepción del color. Se inerva en el globo ocular, en la coroides y en la esclerótica. El oculomotor se origina en el mesencéfalo. Su función es movimiento ocular. Se inerva en el recto interno, recto superior, recto inferior, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. El troclear se origina en el mesencéfalo.
su función es movimiento ocular, se inerva en el oblicuo superior del ojo. El trigémino se origina en el puente y tiene 3 ramas, que es la oftálmica, la mandibular y la maxilar. Su función es mixta, por sensitivo da información de dolor, temperatura y presión, y por motor a la masticación. Se inerva los músculos de la masticación, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar, y en las funciones motoras se inerva las cefalias tensionales. El abducens se origina en el puente, su función es motora, movimiento ocular hacia afuera, se inerva en el recto lateral. La facial se origina en el puente, su función es mixta, por sensitiva del gusto y por motora a la expresión facial. En su función sensitiva se inerva en el piso de la boca y paladar, y en su función motora se inerva los músculos de las expresiones facial, músculos auriculares, músculo estribo, músculo vientre posterior digástrico y músculo estiloioideos. El vestíbulo coclear se origina en el puente, su función es sensitiva, equilibrio por vestíbulo y cóclea por audición, se inerva en el vestíbulo y cóclea. El glosofaringio se origina en el bulbo raquídeo, su función es mixta, sensitivo, el gusto tercio posterior de la lengua, faringe, velo del paladar, amígdala, oído medio y por motora de eglusión, y se inerva en el músculo estilofaringio. El vago se origina en el bulbo raquídeo, su función es mixta, da sensibilidad a la base de la lengua, faringe, laringe y órganos tóraco-abdominales, y por parte motora, movilidad a músculo de faringe, intrínsecos de laringe y paladar. Se inerva en los músculos constrictores de la faringe y músculos intrínsecos de la faringe, inervación parasimpática a vísceras torácicas y abdominales. Y el accesorio se origina en 2 partes. Está una parte craneal en el bulbo raquídeo y la parte espinal que sale de cervical 1 a cervical 5. Su función es el movimiento de la laringe, faringe, paladar blando, el músculo esternocleidomastoideo y trapecio, y se inerva en esos músculos. Y por último, el hipogloso, que se origina en el bulbo raquídeo, su función es el movimiento de la lengua, se inerva en los músculos geniogloso, iogloso y estilogloso. Ahora seguimos con nuestro siguiente compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Mabel Martínez y yo les estaré hablando sobre retinopatía diabética e hipertensiva. La retinopatía diabética, esta angioplasia produce alteración de la barrera hematorretiniana, son formación de microabeurisma, que es de primer hallazgo, exudado oscuro por extravasación de lipoproteína y edema, hemorragia, isquemia retiniana, neovascular en retina, vidrio, iris y glucosa neovascular, desprendimiento de la retina tradicional. La siguiente. La retinopatía proliferativa se caracteriza por neovasos extrapapilares, y la retinopatía no proliferativa, esta es neovasos según microaneurisma, microhemorragia, exudados duros algodonosos y subgrupos según aspectos del fondo del ojo, leve, moderada y severa. Entonces, la siguiente. La retinopatía hipertensiva es el daño de los vasos retinianos causado por hipertensión. Habitualmente los signos se desarrollan cuando la enfermedad está avanzada. La oftalmoscopía muestra contracciones arteriales
muestras arteriovenosas, cambio en la pared vascular, hemorragia en llama, focos blandos, algodonosos, exudados duros, amarillentos y edema papilar. La siguiente. La fisiopatología de la retinopatía hipertensiva. La elevación aguda de la presión arterial causa normalmente una contracción reversible de los vasos sanguíneos retinianos y la crisis hipertensiva, pero produce edema de papilas. La hipertensión más prolongada o intensa produce alteraciones vasculares exudativas, consecuencia de la lesión y necrosis endoteliares. Otros cambios, por ejemplo, el engrosamiento de la pared anterioral, llamado arteriovenoso, requieren años de presión arterial elevada para desarrollarse. La siguiente. Además, la hipertensión combinada con diabetes aumenta el riesgo de la pérdida visual. Las pacientes con retinopatía hipertensiva corren alto riesgo de sufrir en otros órganos blandos. La siguiente. Los signos y los síntomas habitualmente no se desarrolla síntomas hasta que la enfermedad está avanzada e incluye visión borrosa o defecto del campo visual. Hipertensión crónica mal controlada produce estrechamiento arterial permanente, anomalías en los cruces arteriovenosos, muescas arteriovenosas, arteriosclerosis con cambios moderados de la pared vascular en hilos de cobre, hasta hiperplasia, engrosamiento vascular más grave, es el hilo de plata, y a veces ocurre una oclusión vascular total. Las muestras arteriovenosas representan un factor predisponiente importante para el desarrollo de la oclusión de una rama de la arteria retiniana. La siguiente. Esta es una imagen de un hilo de cobre. La siguiente. Si la enfermedad aguda es grave, puede desarrollarse hemorragia en llamas, superficie, pequeños focos superficiales blanquecinos de isquemia retiniana, manchas algodonosas, exudados duros amarillentos, edema de papila. La siguiente. Retinopatía hipertensiva moderada. Se caracteriza por el adelgazamiento de la arteria rectal, hemorragia intrarretiniana y exudados amarillentos duros. Estos presentan el depósito de lípidos en la retina. Procederé de la salida de lípidos a los vasos retinianos. Estos exudados pueden desarrollar una forma estrellada dentro de la mácula, sobre todo en la hipertensión grave. En este caso, la papila óptica se congestiona y edematiza. Edema de papila que indica una crisis hipertensiva. La siguiente. El diagnóstico es por medio de anamnesis, duración y gravedad de la hipertensión y la oftalmoscopía. Y ya para concluir, la siguiente.
Hablamos sobre el tratamiento. Se trata principalmente controlando la hipertensión. También debemos controlar las enfermedades que suponen riesgo para la visión. Cuando ocurre pérdida de la visión, puede ser útil el tratamiento del edema de retina con láser o con inyecciones intravítreas de corticoides o agentes antifactores. Hasta aquí en mi exposición, continúan mis compañeros. Bien, buenas noches, mi nombre es Raquel y yo le voy a estar hablando de la retinopatía falciforme. Pasa a la siguiente. Es un trastorno que hace que los glóbulos rojos cambien su forma, convirtiéndose en media luna. Las células falciformes pueden bloquear los pequeños vasos sanguíneos del ojo, privándolo de oxígeno y provocándole daño. Esto se conoce como retinopatía falciforme. Pasa a la siguiente. En sus síntomas vamos a encontrar hemorragia interna en el ojo y desprendimiento de la retina. Puede pasar la siguiente. En el diagnóstico, la persona con retinopatía puede pasar por desapercibida durante muchos años sin un examen de la vista previa por parte de su oftalmólogo o especialista. La ceguera es poco común cuando un paciente asiste a su visita de rutina al especialista. Y en el tratamiento vamos a hacer láser y cirugía. Mi compañera que sigue. No se escucha. Buenas noches, mi nombre es Eunice Val. Estaré hablando sobre la patología vascular de la retina como retinopatía pigmentario, maculopatía farmacológica, entre otras. La patología de la retina son un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos de la retina y también en ocasiones puede afectar a los vasos coloideos. Aquí tenemos un coloideo normal donde podemos visualizar que donde está la parénquima donde la retina es transparente, rosado, anaranjado. Y también donde podemos ver donde está la uveitis posterior, que donde ve la turbidez vitreal que impide que se vean más detalles. En la vascularización se puede visualizar cómo las arterias son más estrechas que las venas. Para seguir el trayectoria, fragmentos pueden detectar embollo o succión de las arterias, envainamiento vascular, vasculitis y también signo de cruce de retinopatía hipertensiva. En el desprendimiento de rectomatógeno que está en forma de herraduras, en esa zona se ve un desgarro que pasa donde está el líquido en el espacio subretinaria, ampliando la zona que está desprendida, que eso es la separación que se hace de la retina del epitelio pigmentario. Y entonces también se puede percibir como que una cortina se va tapando progresivamente el campo visual.
Esto puede asociar a miodopsia y también puede asociar a o puede ser fotopsia. Eso se da si se presenta el desprendimiento posterior del vitreo. En el desprendimiento de la retina se puede ver dónde está el legmatógeno, que es la más frecuente. Eso es causada por un desgarro de miopes ancianos o puede ser por un fosfaxectomía o también puede ser tras de traumatismos oculares. En el desprendimiento tracional, eso puede ser causada por una contracción de membranas fibroblasticulares del vitrea. Entonces, la retinopatía diabética proliferativa avanzada, proceso isquémico neurovasculares retinarios y también exudado de coloides por un proceso neoplástico vasculares o inflamatorio. El desprendimiento de la retina es raro que se sucede en el temporal superior. Oftalmológicamente se va a visualizar que la retina se desprende como una bola blanquecina móvil, ahí donde podemos visualizarlo, y también su tratamiento que se utiliza, eso consiste en la posición de la retina, que sobre la posición de la retina sobre el epitelio, y también se usa criogenia, también fotocoagulación, láser, CERCLAE, inteligencia real, que se puede utilizar. En el pronóstico de ese uso, eso dependerá del precoz de tratamiento que está afectando o no de la mácula que está acompañando. En la oclusión arterial de la retina podemos visualizar la mácula roja en una obstrucción de una arteria central de la retina. También en la clínica se va a ver una pérdida de visión total y también va a ser brusca indolora. Y un defecto que va a haber también en la pupila aferente. En el fondo de ojo se va a ver como que está muy estrecha la arteriola, ahí va a haber palidez retinaria, va a haber edema, hay veces también se puede ver hasta embolio impactado, mácula roja, cereza y se presenta en la retina a dicho nivel de las capas más externas. Entonces, la causa de la obstrucción retinaria se puede ser por un embolio que es más frecuente y puede ser por amaulosis fugas, muchos proceden de ateromatosis de carótida interna, angioespasmo, y eso predispuesto en fumadores, arteritis de la temporal. En el diagnóstico más preciso de la oclusión retinaria, entonces se puede utilizar ecocardiograma, Doppler carotideo, para buscar si hay foco embolígeno y también para la prevención de que se ocurren nuevos eventos isquémicos. En el tratamiento de la obstrucción retinaria se puede utilizar masaje ocular para síntesis, reducción brusca en la presión intraocular de la óptica, para facilitar un avance total del embolo. Entonces también se puede utilizar la inhalación de oxígeno al 95% para provocar una vasodilatación arteriola, y también puede utilizar inyección retrovular de sustancias vasodilatadores. Todos esos tratamientos se hacen efecto cuando tiene mucho éxito cuando se aplica en las primeras horas que se ocurre el evento. Trombosis de la vena central.
Aquí tenemos la imagen donde se ve una hemorragia en una trombosis de la vena central de la retina. En la epidemiología de la trombosis de la vena central de la retina, esto se ve más en mujeres en edad avanzada, pacientes con hipertensión arterial, hipercoagulabilidad de la presión intraocular alta, también se le ocurre eso. En el oftalmoscopio se puede denotar múltiples hemorragias retinarias, que llamar al sudado, algo venoso, dilatación menor, edema que puede alcanzar la pupila óptica. En la miopía magna se puede visualizar acá. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa, es muy grave, ocasiona graves lesiones y eso en los polos posterior y periférico, y entonces está asociado a aumento del eje anterior-posterior del ojo. Eso se considera una miopía grave cuando está 6 a 8 dioptrías. Eso comienza en edad escolar y es muy progresiva. Es una degeneración periférica. Esto se predispone a un desgarro y desprendimiento de la retina. Se va a ver manchas bruscas, hemorragia subretinario y también se va a ver neurovascularización a través de una rotura que se da en la membrana de Bruch, en el polo posterior. Y también se puede ver una atrofia. El más frecuente se ve en el nivel del polo posterior y peripapilar. Estarofomas también se puede, o puede ser erogación que suceda en la esclera. En la retinosis pigmentario es una degeneración de la retina con una afectación de bastones en el epitelio pigmentario y finalmente se puede dar también en el colon. La epículas óseas periféricas con generación y atrofia del nervio óptico. Únicamente va a haber una reducción concéntrica del campo virtual, que se pueden llamar cañón de escopeta, y también una hemelalopia, que es una ceguera nocturna. Ahí está, tenemos la degeneración de la mácula visceral a la edad. Esta degeneración de la mácula visceral a la edad puede ser tanto seca como húmeda. En la seca se va a denotar que se puede apreciar una drusca en el polo posterior, drusca que es depósito subretinario y una atrofia epitelio pigmentario en el área macular. Y también puede ver la pérdida visual semestral irreversible y progresiva en la mácula, que es acusada a la visión fina. Eso no tiene tratamiento. En la degeneración de la mácula asociada a la edad, en la ópera se va a ver un crecimiento en el espacio subretinario, va a haber sudado y hemorragia, va a haber una pérdida severa, rápida y irreversible de la agudeza visual, escotomas centrales, metamorfopsia. En el diagnóstico se va a utilizar lejía de Amsler, angiografía, fluoresceína y tomografía de coherencia óptica. En el tratamiento se va a utilizar lo que es una inyección o fotosensibilizante. Y también se puede utilizar láser en la parte posterior. Puede utilizar antiangiogénico.
Eso es el único que es aceptable para la inyección intraocular. Podemos visualizar donde tenemos una tomografía de coherencia óptica. En la parte izquierda se puede notar la degeneración que está avanzada a la edad, que es la parte que está normal. En la parte derecha está la húmeda. Ahí tenemos la maculopatía farmacológica que se puede dar por la cloroquina, por uso de cloroquina, y también que se llaman ojo de buey. Entonces, en los antiparódicos también pueden producir toxicidad macular con una disminución de la agudez visual y alteración en la visión de colores. Esto para diagnosticación precoz se puede hacer semestralmente una agudez visual, Regina de Amsler en el campo visuales maculares y potenciales evocados visuales en el test de colores también. Y para concluir tenemos lo que es desprendimiento vitreo posterior, que eso se va a ver miopías afáquicas, edad avanzada, clínicamente miopía. Habitualmente eso es más como que casi no le hacen caso, pero esto se puede predisponer a un desprendimiento de las arterias. Dermatógeno también puede ser necesario el tratamiento de ese desgarro que se produce en las raciones mediante un cerclaje, implante intraestreñal.